noches, bienvenidos El Salvador, mil gracias por continuar como todas las noches en sintonía de estas entrevistas 8 en punto, acompañarnos a disfrutar este es su espacio donde por supuesto vamos a conversar con destacados juristas, ya lo habíamos adelantado, sobre toda la temática de actualidad. El licenciado Julio Valdivieso nos estará acompañando en esta tribuna de entrevistas, también el licenciado Ulises de Dios Guzmán también nos acompañará para estar analizando la resolución del pasado domingo de la jueza séptimo de paz de la jurisdicción de San Salvador en torno al ex fiscal de la República, el licenciado Martínez, y el empresario Enrique Raiz. Entre otros, también estaremos analizando las primarias de la votación, también el mismo domingo al interior del partido Arena, donde el señor Interiano resultó el presidente electo de este instituto político. Estos y otros temas en segundos lo vamos a estar abordando. Antes le planteamos la pregunta que articulamos noche tras noche para que usted sea parte integral de la entrevista. 8 en punto, acompáñenme, dice así. Con los últimos temas de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios, ¿cree usted que hay verdadera institucionalidad en nuestro país? Un 15% dice que sí, la hay, y un 85% aparatosamente dice que no la hay. De 229 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Señores, rápidamente saludamos a quien hace posible gentilmente el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida al licenciado Ulises de Dios Guzmán, ex magistrado de la Corte de Cuentas de la República. Bueno, un placer tenerlo en su casa. Gracias. Buenas noches, el placer es mío, Sergio. Un gusto estar contigo, los televidentes, y con mi amigo Julio. Gracias. Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. También con gusto le damos la bienvenida al licenciado Julio Valdivieso, también destacado jurista y entre otros cargos, ex viceministro de Transporte. Licenciado, un placer tenerlo en su casa también nuevamente. Buenas noches, Sergio. Ulises, un gusto compartir. Gracias, caballero. Les presento como punto de partida los temas más emblemáticos acaecidos en los últimos días y que muchos rotativos han establecido en su madera. Producción, arrancamos. Luis Martínez protegió al juez Aurora Yamatei. Ex juez Yamatei conspiró para controlar caso que favorecía a Enrique Raiz. Raiz pagó falso peritaje para mostrar ansiedad. Fiscalía denuncia situaciones anormales. Fiscalía denuncia que jueces no están a la altura de lo que se requiere. Fiscalía solicita investigación judicial por cambio en decisiones de jueza sobre los audios. Jueza envía a sus casas a ex fiscal Luis Martínez y empresario Enrique Raiz. No por el momento, todavía tendrá que afrontar otra audiencia. Llamar a la ciudadanía que denuncie si es que ejerce el control, al final es el pueblo, dice el fiscal general. Exministro de la Defensa, Atilio Benítez, está en estado de coma según el informe médico. FML insiste en defender al expresidente Mauricio Funes. ANEP: es una vergüenza que un expresidente resulte involucrado en casos de corrupción. Señores, nos incorporamos porque necesitamos tiempo para analizar varios temas. Ulises de Dios Guzmán, arranco con usted. El pasado domingo vimos nosotros donde una jueza cambió constantemente de decisión en el tema de las escuchas, vertir ese órgano de prueba al interior de una audiencia inicial. Debo de ser honrado. Es una audiencia sencilla, es una audiencia donde se tuvo que en algún momento de delimitar que no era el momento procesal correspondiente para que se virtieran este órgano de prueba. Medidas sustitutivas a la detención, los delitos no tienen una prohibición expresa, hay que ser honrados, se puede dar, pero surgen otro tipo quizás de preguntas. La jueza estuvo a la altura de un caso para delimitar lo que acabo de mencionar. Dos, este tipo de medidas se le dan a todos los imputados verdaderamente en El Salvador, de todos los casos en los cuales se ventilan. Y por último, déjeme comentarle rápidamente que ya la Corte Suprema ha abierto una investigación en contra de la jueza y la Fiscalía también. Sus valoraciones, por favor. Bueno, en realidad no encuentro yo mérito como para abrir un expediente de investigación a la señora jueza, porque la señora jueza ha estado resolviendo de conformidad a derecho. Este es un caso en el cual la Fiscalía General de la República le solicita en el requerimiento que reproduzca la intervención telefónica.
Y para comenzar, la petición es inapropiada de la misma Fiscalía, no obstante de que estaba presionando la señora jueza. ¿Por qué? La reproducción de la intervención telefónica no es producción de prueba, es como que le reciba, es como más o menos como que le solicita reciba declaración a un testigo en audiencia inicial. Es improcedente. La reproducción tiene que ser en la vista pública. Lo que ocurre es que a los juzgados de paz esta es una petición inusual. Los juzgados de paz no ven generalmente este tipo de elementos probatorios, la intervención telefónica. Entonces probablemente la jueza en su ínterin para resolver tuvo algunas vicisitudes, pero al final resolvió apropiadamente. Ahora, cuando digo que ese elemento probatorio, la reproducción, debe de ser en vista pública, estamos hablando de una reproducción que sea legal, porque también viene otro problema, según los medios de comunicación. Era una reproducción que ya estaba editada. Existe prohibición expresa en la ley especial de intervención de las telecomunicaciones de editar las grabaciones, las intervenciones. Eso indicaba de que ya si esa intervención hubiese sido legal, la edición la hubiese ya contaminado y ha roto la cadena de custodia, porque hay prohibición expresa. Debe de ser la reproducción en su totalidad en el momento en que se va a incorporar la prueba. Y finalmente el otro elemento es que entiendo, según han dicho, de que el juez de instrucción, que es el que había autorizado la intervención telefónica, ya había declarado el cierre, la finalización de esa intervención. A partir de ahí se tiene 6 meses para presentar el requerimiento fiscal y ya había finalizado los 6 meses. En consecuencia, esa intervención era una intervención que había caducado, se convertía en un material probatorio ilegal y por tanto menos aún que procedía reproducirlo en la vista pública. Aguántame un ratito sobre ese tema, sobre lo que consultamos, sobre ese tema puntualmente, su opinión. ¿Por qué? Porque muchas personas me dicen, Sergio, es que el tema no es si la prueba es pertinente, es legal, etcétera. No, el tema es que quizás a la jueza de muy buena trayectoria le hizo falta la personalidad para de entrada decir eso no va porque es una audiencia sencilla. Lo que sucede es que primero no la admite, luego un receso sí la admite de la interposición del recurso, luego dice que sí, luego que no, luego que sí, entonces se especula muchísimo. Por favor. Bueno, es lo que tú decís, es la especulación. La especulación es muy difícil para nosotros, aquí los tres somos abogados y nosotros debemos de dictar alguna opinión con base al mérito de la prueba. Muy difícilmente te puedo dar una opinión si no tengo el caso concreto. Sin embargo, yo sí te quiero decir una cosa. No todos los días se procesa un exfiscal general de la República. Es decir, un juez de paz, pues. Sí. O sea, me refiero que lógicamente el talante que se debe de tener para manejar un proceso de esta magnitud, pues se requiere no solo conocimiento, sino, dijéramos, cierta personalidad para poder imponerse. Acordémonos que el juez de la causa siempre queda mal con una de las partes. Si tú vas y le preguntas ahorita, en este caso, al de la defensa, te va a decir que esa juez es pulcra, que esa juez es lo mejor que pudo haber tenido el órgano judicial. Sí, pero anda a preguntarle a la Fiscalía cuál es la posición al respecto. Yo creo que en aras de un verdadero Estado, y seguí tu pregunta al inicio sobre si funciona o no la institucionalidad. Yo, al margen de lo que es la prueba específica, ¿verdad?, te quiero decir es ¿qué entendemos por institucionalidad? Solo cuando el auto de detención procede, ¿es ahí institucional? Eso es lo que habrá que preguntarse. A mí lo que me sorprende es que en toda fase de investigación del delito hay como 2 etapas. En una primera etapa, en los allanamientos, en la investigación, pues solo la Fiscalía juega el rol con la policía. El problema más difícil es cuando usted viene a la segunda etapa, que es la judicialización de la primera fase, donde ahí ya intervienen abogados defensores, cuestionan y al final, mira, al final yo creo que debemos de tener una madurez. Por supuesto que toda la presión mediática que hubo del caso podía presumirse
de que iba a haber detención. Pero cuando ya pasa la etapa, dijéramos, de las 72 horas en el órgano judicial, donde se está al margen de las repreguntas y preguntas de los defensores, la situación cambia. Creo que ahí son dos partes procesales frente a un juez independiente. ¿Qué es lo que debe de pasarse? Yo no considero que esto haya sido un revés para la Fiscalía. Por el contrario, creo que es una resolución dentro del proceso penal y cuando, por lo menos a mí así me enseñaron, que cuando a mí una decisión de un juez no me gusta, no me parece, pues hago uso de los recursos que la ley me franquea, me voy a una instancia superior para ver si efectivamente hay o no hay, dijéramos. Y yo quisiera explicar un poquitito más sobre ese punto, si querés, después de la... Ok, lo explica perfectamente, pero usted fue parte de la corporación policial para aquellos que no lo sepan. Julio Valdivieso, vámonos al hecho generador. Se les llama a estas personas al ente fiscal y ahí se les detiene. El fiscal general de la República ha adelantado, el crimen organizado ha premiado la fiscalía. Este será un mensaje a la policía para decirle: yo no tengo confianza de darle órdenes de detención porque usted no agarre ni a sus mismos familiares. O como dice el caló popular, usted no agarra ni una gripe, señor, porque se le fueron los militares, se le fue el señor García Prieto, se le fue Paco Flores. Usted nunca detiene a nadie o, si podríamos ser obviamente mal pensados, solo a los que le conviene. ¿No estaría dejando en mal predicada a la policía, Julio? Bueno, dentro del campo de la especulación cualquier cosa puede suceder, pudiera ser los mensajes que tú estás planteando dentro de la especulación, pero yo más siento de que, por lo menos así lo quiero entender yo, Ulises es especialista, y a mí me enseñaron de que uno va a declarar según su dicho, ¿verdad? Es posible que a mí me llamen a declarar como testigo, pero dentro de mi deposición haga creerse que mi conducta cae dentro de un imputado, pudiese darse el caso. Yo no te pudiera hablar sobre el tema, yo me resisto mucho a la especulación, no me gusta en este caso, pero quisiera regresar al punto que te dije, y es el hecho de que habría que ver primero si la resolución de la jueza está pegada o no a derecho. El día viernes la vamos a conocer. La vamos a conocer. Ahorita no podemos. Si no está pegada a derechos, hombre, pues tienen todos los recursos para que vayan a mayor instancia. Paralelamente pueden hacer, dijéramos, todas las denuncias en la Corte Suprema de Justicia, porque tampoco es correcto de que se dañe, dijéramos, toda la trayectoria de una persona si no hay elementos de juicio suficientes. Creo que debemos de tener mucho cuidado. Si al final la jueza ha cometido una ilegalidad, pues hombre, que la haga públicamente, pero no podés decirme, porque mi resolución no te gusta a vos o a una de las partes, poder decir de que ha habido un delito. No quisiera creerlo. Ahora, si ese es el caso, porque estamos especulando, pues hombre, ya sabemos cuáles son los caminos para aquellos funcionarios que se han extralimitado. Ok, voy a una pausa. Al regresar, voy con usted, porque él ya dijo que usted es el especialista. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, señores. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Fuimos a las calles. También le preguntamos a la población salvadoreña qué piensa usted con relación al caso que estamos discutiendo, tanto del señor fiscal general de la República y, por supuesto, también del empresario Enrique Rice. Y esto nos dijo El Salvador. Escuchemos. Como salvadoreña, yo espero que las leyes se cumplan y si hay algo que comprobar, pues como todos los salvadoreños pagan, pues también los que han estado en los altos puestos, ¿verdad? Pues que se investigue, que se llegue hasta el fondo del asunto, que si es culpable, que sea responsable de eso, que pues rinda cuentas al Estado y a quien tiene que rendirle cuentas y que se haga justicia definitivamente. Así como se investiga él, que se investigue parejo a todo ciudadano y si tiene algún problema va a salir a luz y si no, pues
simplemente no ha pasado nada y para mí está bien de que se investigue por igual a todo ciudadano. No, que está bien que lo evalúen y que al final pues den una resolución para que la gente sepa en realidad lo que se ha hecho. Esto es lo que opina la población salvadoreña. Ulises de Dios Guzmán, vámonos más allá al momento de dar la resolución verbal, porque todavía no la hemos conocido hasta el día viernes, escrita. Al fiscal general de República el viernes pasado se le leyó otra orden de detención. Esto me llama muchísimo la atención porque en el pasado hemos visto donde saliendo del tribunal en libertad, ahí le leen la otra y queda detenido. No pasó. Hay que destacar este tema porque ha sido muy elegantemente como se le han llegado a notificar. Vámonos a otro tema. Al momento de la resolución del fallo, mejor dicho, se le establecen medidas sustitutivas a la detención. En algún momento, por todo el caso, porque ha causado alarma social, como dicen, romanticismo de los jueces al momento de dar el fallo, porque son delitos que sumados, especulando, podrían llegar a tal pena. Todo eso lo dicen los jueces y ustedes lo saben. No hubiera sido la caución económica un poquito más alto, a uno se le da 2,000, a otro 5,000 y al otro se le da 20,000. ¿No cree usted que en alguna medida la caución económica sirve para garantizar que la cantidad de plata es tal que él no se va a abstraer del proceso? Bueno, la caución económica sirve ciertamente para sujetar al procesado al proceso, pero también sirve para mantener al procesado en detención provisional cuando el procesado no tiene la capacidad, sobre todo ya embartolinado, de conseguir o la confianza de que alguien le preste el dinero, de modo tal que esa cuestión hay que verla con cierta equidad. Lo otro es que para decretar unas medidas alternativas, porque en este caso todavía no se había decretado detención provisional, sino que estaba solamente en la detención por el término de inquirir. Por tanto, no había detención provisional y lo que iba a decidir la jueza era si decretaba la detención provisional o si decretaba detenciones alternativas. Para que la jueza decrete la detención provisional debe de tener, entre otros, dos elementos fundamentales. La probabilidad de la existencia del delito, probabilidad positiva de la existencia del delito y probabilidad positiva de la participación del sujeto en ese delito. Si ocurre, porque estamos aquí un poco en el aire, si ocurre que la prueba principal de los delitos por los cuales han estado acusando han sido las intervenciones telefónicas, desde ya se sabe, que, según esa información, que no existe prueba. Y en consecuencia, no existiendo prueba del hecho delictivo ni de la participación, no existiría los supuestos para decretar detención y ni siquiera habría supuestos para decretar las medidas alternativas. Todavía las llamadas telefónicas no han sido declaradas ilegales. Por lo tanto, bajo el principio de inocencia, no. correcto. Formalmente no lo han sido declarados, pero ya se ve por lo mismo que han dicho que son intervenciones, que es un material que es ilegal. Basándonos en la misma presunción de inocencia, significa que si no hay material legal probatorio, entonces ese material ilegal no puede fundamentar para decretar medidas alternativas. Pero lo que se ha dicho, pero aquí hubo detención, o sea, aquí no estamos discutiendo, o sea, se decretó detención, lo que no hay es que la detención no la está pasando en un recinto penitenciario o en el hotel de la DAN, que ya se convirtió prácticamente, dijéramos, en la suite para guardar las detenciones provisionales. Entonces, aquí hubo participación y ha habido, por lo menos a criterio de la jueza, suficientes elementos de juicio para considerar de que existe un delito y que existe participación. Tan es así que les decretó detención provisional. Lo que no ha hecho es... lo que hizo, mejor dicho, fue dar la sustitución de la medida, ¿verdad? Por una razón. Yo entiendo, aunque no soy
penalista de profesión, así como Ulises, yo entiendo que en este nuevo código la detención es el Última ratio, la última instancia. La última instancia para una persona. No sé, ustedes son doctos en esta materia y lo sabrán, pero la detención viene a ser como el último recurso que tiene el juzgador para que lo pase. Claro, la magnitud de este, dijéramos, caos, conmoción social que se ha dado, ameritaba. Pero la verdad es que hay detención, está decretada la detención, al grado tal de que los pasó a la siguiente fase de instrucción. ¿A dónde está el pecado que cometió la jueza? Que no lo mandó a una prisión formal con detención personal. Ok, yo quiero que me ayude Ulises porque usted se refirió, yo sé a dónde va encaminada usted, que haya teoría del árbol del fruto envenenado, si el primer acto es nulo, consiguientemente los demás lo serán, pero hasta este momento todavía no se ha redarguido como falsa o improcedente o ilegal esa escucha telefónica. En el caso hipotético, porque ya es del dominio público, ahí andan en las redes sociales, ya sabemos qué es lo que dice y las negociaciones donde el juez Aurora Yamatei, que todos sabemos quién es el juez Aurora Yamatei, le dice al final, mire lo que sea de su voluntad. En el caso hipotético, Ulises, que eso sucediera, está el perito que escuchó las grabaciones y que además él sostiene, llegó a la audiencia donde el ex fiscal Martínez le ordenó, luego de informarle la existencia de un hecho tipificado como delito, apariencia o buen derecho, que las destruyera. Cuénteme, ese es un órgano de prueba, él como testigo y que hay que acreditarlo que a eso se dedicaba. Cuénteme. Bueno, en principio el perito... Usted puede destruir y son inválidas las escuchas, pero él tuvo conocimiento como perito especialista de eso. Es que el suceso se puede probar de diferentes modos. Lo que yo estoy señalando que la intervención telefónica, si eso es lo principal, pues entonces se quedaron sin prueba. Lo otro que quiero destacar es que hasta este momento, lo que ha existido, desde que le presentaron a los procesados ante el juez de paz, fue una detención por el término de inquirir. Es un término constitucional. Es decir, se da la detención administrativa 72 horas. Se lo llevan al juez otras 72 horas a partir del término de inquirir, que es constitucional. En ese periodo es que se estaba, de modo tal que en ese momentito no existía detención provisional. Y el juez puede, alternativamente a la detención provisional, decretar medidas alternativas, que fue lo que hizo. Pero lo que señalo es que las medidas alternativas a la detención provisional son bajo el supuesto de que pudiera proceder la detención provisional. Y si eventualmente no existe probabilidad positiva, ni de existencia, ni de participación, entonces pudiera la jueza, técnicamente hablando, pudiera simplemente incluso pasarlos a la fase de instrucción sin decretar detención y sin medidas alternativas. También aquí quiero aprovechar el momento para señalar dos puntos, dos inversiones que son comunes en derecho, pero que generalmente no las vemos. Uno, la inversión de la presunción de inocencia que se convierte en la práctica en presunción de culpabilidad, porque llevan a una persona amarrada, sucia, sin bañarse, haciendo sus necesidades en una bolsa, después de 3 días, sin rasurarse, hediondos, algunos de ellos necesitando medicina, mal comidos, medio atontados. Naturalmente en esa facha a cualquiera se le ve la impresión de culpabilidad y ya fue tratado como culpable en esas primeras 72 horas. No obstante que la Constitución le dice que debe ser tratado, no solamente considerado, sino que también tratado como inocente. Entonces aquí hay una inversión, hay inversión de culpabilidad en la práctica, aun cuando el deber ser es presunción de inocencia. Lo otro es la inversión de la detención provisional. Aquí la práctica es, lo llevan, detención provisional, sobre todo con las presiones mediáticas o presiones fiscales o presiones incluso de amenaza de intervención del Departamento de Investigación Judicial. Sin embargo, ¿qué es lo que le dice el derecho internacional y la misma Constitución? No, la detención provisional debe ser la excepción. Y el procesamiento en libertad debe ser la regla general. Se lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y los tratados europeos. Es decir, esa es el deber ser. Sin embargo, aquí hay una inversión. Entonces quiero señalar esos dos puntos. Luego, eso no significa
de que no se le va a procesar ni que no se puede presentar otro elemento probatorio, pero por el momento en ese requerimiento fiscal no están ofreciendo como prueba esa probable declaración de ese perito, que entiendo yo es un perito que está ausente y por tanto tampoco lo pueden ofrecer. De modo tal que la jueza debe de resolver en ese momento con el material probatorio que le están ofreciendo. Ok, vamos a otra pausa, señores, volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia, licenciado Julio Valdivieso. Hay un tema también que está hoy por hoy siendo evaluado por la Fiscalía y es los diferentes allanamientos que ha realizado a la casa del empresario Miguel Menéndez con vinculación bajo las investigaciones que están realizando al expresidente Mauricio Funes. Son 5 delitos puntualmente, el señor fiscal general lo ha dicho y también ha dicho el representante del Ministerio Público que el exmandatario estaba solicitando estaba solicitando una especie en la hermana República de Nicaragua de asilo político y contrasta con el tema de que hace 3 semanas se fue supuestamente a unas asesorías y que se estaba llevando en furgones no solamente la pertenencia de él, sino que las pertenencias de con quien tiene un hijo, la señora Michi. ¿Su opinión? Bueno, para empezar, antes de terminar y cerrar el anterior capítulo, solo quiero decirte de que mi percepción por los medios de comunicación, por lo que estoy viendo, puede ser de que yo me equivoque, pero no puedo especular. Pero pareciera ser que se quiere sostener un caso sobre la base de las escuchas telefónicas. Y yo considero que esa es una de las pruebas que pueden aportar, pero deben de haber otras pruebas que vinculen la participación, no la existencia del delito, porque para decretar la detención se necesitan esas 2 condiciones que muy bien les explicó. Entonces pareciera ser como que se quiere erradicar todo el soporte, dijéramos, del requerimiento sobre la base de las escuchas. Yo no sé, no lo he visto, pero debo de presumir que debe de haber otras pruebas que los hagan vincular. Sobre el caso planteado. Sobre el caso planteado, yo creo que el tema de un allanamiento es válido, es decir, son diligencias extrajudiciales con autorización judicial, es decir, existe algún elemento de juicio para el juez, tan lo existe que conceder la autorización para que se produzca el allanamiento. Ahora, mira, Sergio, hay que decirlo muy claro como abogado. Una cosa es que tú tengas el derecho y otra cosa es que lo sepas probar el derecho. Y lo más difícil que te quieran dar ese derecho. Son cuestiones eminentemente procesales. Yo mucho puedo saber de que tú sos un delincuente, o Ulises o yo, pero si no te lo puedo demostrar, aunque grites y patalees, la demostración de tu participación es la base del Estado de Derecho. ¿Qué esperarías tú como ser humano, no digamos como abogado, si algún día por la desgracia te ves envuelto en un ilícito, ya sea con o sin razón? ¿Esperarías que el juzgador que te va sea lo más imparcial, que tenga los suficientes criterios, por no decirte otra palabra, para poder definir? Y además existe una presunción de inocencia, y no estoy defendiendo personas, cada uno es responsable de sus propios actos. Si estos señores, después de haber llevado todo este debido proceso, son condenados, pues hombre, van a pagar las consecuencias de sus acciones. Lo que no puedo es que en base a ese principio, con un juicio mediático como está, se venga a hacer, porque la ciudadanía que me está escuchando, una cosa es la parte legal y otra cosa es la parte mediática. Para la mayoría de la población ya están sentenciados, haya o no haya participado por esa presunción. No estás procesando a Perico de los Palotes, a ese que sacan como que es garrobo amarrado en una audiencia. Estás procesando a un empresario, a un exfiscal que con todo y que digan, mire, todos somos iguales ante la ley. Ese es el deber ser. Eso es lo que se dice, pero no es cierto. O sea, la participación del principal hombre que investiga, verse metido en esto, no es tan fácil, pues. O sea, yo creo que debemos de ser un poquito
prudentes, hace falta mucho agua que corra bajo el río y como los tres somos abogados, yo baso mi opinión sobre lo que está en el proceso, no sobre especulación. Perfecto, voy rápido con usted porque quiero abordar las primarias del partido Arena. El caso y los allanamientos del señor Miguel Menéndez y las investigaciones en contra del expresidente Mauricio Funes. ¿Su opinión? Bueno, en mi opinión, desde el principio, no obstante que se dijo que eran registros que tenían que ver porque estaba investigando al señor expresidente Funes, pero era evidente de que la forma de participación delictiva era una coparticipación y por tanto cuando se practican los registros y se practican en los lugares de propiedad de o de la persona del empresario o de sociedades o empresas del empresario, evidentemente de que el registro no era dirigido exclusivamente a la participación delictiva del señor expresidente, sino que también a la probabilidad de encontrar elementos, bien sea indiciarios o evidencias de coparticipación del empresario. Ahora, ¿la Fiscalía realmente actuó bien para proceder a esos registros? Sí. Y es que la Fiscalía, en mi opinión, tuvo dos tipos de presiones para poderlo hacer. Aun cuando le dé buen resultado o no, esa es otra cosa, pero sí tenía dos presiones. Una presión es el hecho de que ya se había iniciado el proceso civil de enriquecimiento ilícito. Y esa es una figura tanto civil como penal. En consecuencia, él tenía ya la presión de hacer las investigaciones para ver si eventualmente esa misma figura se configuraba en el proceso penal. Pero como los delitos de corrupción generalmente se encuentran en un enjambre de delitos, es decir, no uno solo, sino que otros relacionados, en consecuencia puede ser que en la investigación indiciaria le encontró posibilidades de cometimiento de otros delitos también de corrupción. Entonces se hizo el registro. Eso por un lado. La otra presión que tenía era que se sabía y todavía se sabe que el señor expresidente está en una auditoría, no se sabía en principio a dónde, hoy ya se sabe que en Nicaragua. Se dice que esa auditoría en realidad es ahora ya un traslado de residencia del señor expresidente y que ya se estaban comenzando a trasladar objetos, incluso no solamente de otras personas, sino que directamente de su propia residencia y de la señorita que dice que es la madre de uno de sus hijos. En consecuencia, ya eso hacía sospechar que no se trataba de una simple consultoría, sino que se trataba con probabilidad de un cambio de residencia. Y de nuevo, si había un traslado de objetos, que parece ser que hubo un traslado de un furgón, pues entonces ahí existía la probabilidad, y probablemente así ocurrió, de que en el primer furgón que se fue se llevó las cosas más comprometedoras para el señor expresidente y para el empresario. Y por tanto tenía la presión inmediata de proceder al registro. De modo tal que sí hizo bien el señor fiscal general, independientemente del resultado. Y de la eficacia de esa orden de detención, ayúdeme a entender, que no pareciera ser que vaya a ser eficaz. Ayúdeme a entender el hallazgo de un documento fe pública notarial donde el señor Mauricio Funes le hace supuestamente el préstamo, la entrega de $700,000. Fe pública notarial, los tres como notarios damos fe de que en efecto se le entrega, se le hace la entrega material de la cosa. Depende cómo redactes el documento. Correcto. Es que ahí está el kit de la cuestión. Tal vez, solo decirme, el mutuo préstamo de consumo es un contrato real que se perfecciona por la entrega de la cosa. Sí. Esa es una regla básica. Ahora, si el notario, como delegado del Estado, ¿verdad?, dice, en este acto recibe donde el normalmente dinero, terminan el documento. El documento quiere decir que él dio fe de que había dinero o a lo sumo había un cheque, ¿verdad? Entonces, si el notario no consignó así, sino que puso, mire, fíjese que me manifiestan que tiene recibido a su entera la fe pública del notario ahí. Él nada más está dando fe que él le manifestó, pero igual es testigo. No, pero permíteme, y solo te voy a decir una cosa, pero la licitud no está en el contrato. La licitud que tienen que investigar es el origen del fondo, no el contrato mismo. Completamente de acuerdo. Para ese efecto, pero bueno, desde el punto de vista civil, así lo consigo. No, civil así es, y también en materia procesal penal, porque un documento de esto, un documento notarial, hace fe, y para poderle destruir la fe tendría que impugnarse la validez del documento y probar la impugnación, la falsedad.
Pero lo que ha explicado Julio realmente así es, tanto en materia civil como en materia procesal penal. Sin embargo, aquí hay otro punto que a mí me gustaría señalar, y es el hecho de que con ese documento sí ya encuentran no solamente indicios, sino que encuentran una evidencia de un probable delito. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo haya sido y qué es lo que el notario haya dicho, que si dijeron que ya estaba entregado o que lo entregaba y de qué medio, que todo eso tiene que ver con la investigación, con el seguimiento de la investigación, pero la síntesis general de eso es que el señor expresidente hasta ese momento tenía $700,000 y si eso los puede o no justificar con el ingreso cuando comenzó realmente su periodo presidencial o no, o con los ingresos lícitos durante su periodo presidencial. La evidencia está en que tenía $700,000 y en consecuencia eso ya puede significar la probabilidad de cometimiento del delito de enriquecimiento ilícito. O lavado. O podría ser incluso también lavado, porque tendría que investigarse cómo fue, lo tenía, no lo tenía, cómo lo entregó y dónde lo tenía, por qué lo tenía, si lo tenía en un medio bancario o no, y si no lo tenía en un medio bancario, de dónde le llegó. Ya tendría otro seguimiento. Ahora, pero el punto está que ya hay evidencia de enriquecimiento ilícito, por lo menos. Me voy a una pausa, pero para que la gente entienda los dos casos que hemos nosotros esta noche abordado hasta este momento, es que el caso del domingo tiene medidas, pero los que acabamos de mencionar no tienen medidas sustitutivas a la detención. Voy a pausa. La naturaleza del delito. Y volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador, licenciado Julio Valdivieso. Analíceme, tengo poco tiempo, las primarias de lo que sucedió al interior del partido Arena. La Sala de lo Constitucional les mandó democracia interna. El último Congreso les determinó democracia interna, pero en la votación, donde usted fue diputado, candidato a diputado, pero en votación de voto cruzado, valga la redundancia, que no lo implementaron, solo el voto secreto. ¿Su opinión? Bueno, en primer lugar debemos de decirte que hay que reconocer que es cierto que es el primer partido que implementa, dijéramos, una votación para que las bases decidan el futuro de un partido. Ahora, hay que distinguir entre votar y elegir, ¿verdad? Porque se fue a votar, no a elegir. La elección ya estaba determinada por la cúpula del partido, donde dijeron estos son los 3 candidatos. Y vos solo podías escoger 2 de esos 3. ¿Verdad? Entonces es interesante. Pero no quién iba a ganar. No, pero solo 3, pues si no podían haber más. Entonces vos vas a votar, pero no a elegir. Es que don Hugo Barrera insistentemente, y acá en el debate de la semana pasada, dijo, señores, no estén dando línea. Bueno, de sus argumentos debe de tener de que alguien estaba manipulando. Ahora, te voy a decir una cosa. A mí me llamó poderosamente la atención sobre el porcentaje del padrón electoral de los que fueron a votar. O sea, el 45% votó de ese padrón electoral. Quiere decir que el resultado es perfectamente legal, pero que le hace falta una gran dosis de legitimidad. Okay. Entonces, cuando ves eso, y lo más importante son 3 cosas que te quiero resaltar para darle la oportunidad a él. 1, yo siempre he considerado que no podemos hablar de independencia política cuando se depende económicamente de sectores o de personas. No puede haber independencia política con dependencia económica. Ese es un punto a discutir. Por eso que el partido tiene que ser hábil en ampliar esta base de recaudación para que sea la gran mayoría la que sustenta el partido y no personas, grupos o como se filtró ahí la lista de los que han dado el apoyo. Y lo segundo es que esta lección que debe tener Arena es saber unirse y salir fortalecidos, porque si estas heridas no se saben... Hay tiempo, licenciado. Claro. Estamos a la vuelta de la esquina de los comicios electorales. Sí, pero eso va a depender de la habilidad del liderazgo con que el señor Interiano llegue a Arena. Aunque yo siempre he dicho que los líderes no se hacen, sino que se nacen. Sin embargo, creo que debe de entender
que en esta oportunidad no es un liderazgo personal, es un liderazgo de equipo que le permita al partido reunificarse hacia el interior y prepararse para la batalla que viene en el 2018. Alianzas, Las va a tener que hacer. inclusive con el partido Gana. Con el que sea, al final las elecciones las ganás con voto, y eso lo debe de entender Arena. Solo te voy a ¿Es decir parte de la madurez de Arena? Es que es A parte. preguntas de su servidor fue la que nadie quiso contestar. No. En el pasado debate que tuvimos precisamente en esta misma tribuna, Arena, nadie refirió a eso. No, Arena por tradición nunca ha querido ir en coalición para una presidencial. Nunca ha ido, por lo menos formalmente hablando, aunque de hecho se pudo haber dado. Mira cómo se repite la historia, y lo voy a decir por primera vez en público. En 1985 ganó la democracia cristiana. En el 88, 3 años después, gana Arena contundentemente las legislativas, y en el 89 ganó Cristiani. Hoy, en el 2015, igual, 3 años sin elección, hoy viene la del 2018, y si Arena no gana las elecciones del 2018, tiene cuesta arriba la del 19. Esa es una regla que se va a ver compartida. Ulises, rápidamente, por favor. Bueno, mi apreciación es que la Constitución es la que dice que los partidos políticos deben de tener democracia interna. Y eso fue retomado en la ley de partidos políticos. Por tanto, es una obligación para todos los partidos. A Arena, hay que reconocerle, es el que se ha lanzado a esta empresa, que naturalmente, haciéndolo por primera vez, es difícil esperar que lo haga muy bien. Es un buen intento, nada más. Ahora, en mi opinión, la forma en que lo han hecho no está diseñado sistemáticamente para unificar a los líderes del partido. Y eso es realmente peligroso, porque gana una planilla, excluye a otras dos planillas. Y esas otras dos planillas están integradas también por líderes del partido. Ahí es donde se aplicaba el voto cruzado, que yo decía, por hacer su combo. Por eso digo, no está sistemáticamente diseñado como para integrar el liderazgo del partido, que es lo que debió de haberse hecho. Ahora, como no se hizo, ahí viene el problema de la madurez, de la habilidad del que ha quedado, y la planilla, y sobre todo del presidente del partido, para poder manejar ese punto y evitar que haya disgregaciones, desmoronamientos del liderazgo, no solamente de los líderes de las planillas, sino que también de los seguidores. Porque ahí es donde está la fuerza del partido. Y los 5.000 seguidores de Edwin Zamora y los 1.500 de Don Hugo Barrera, que en suma lo vas a poder. O hay que llevar a Edwin y a Don Hugo primero. Que en suma que tienen es la mayoría, incluso con relación a lo otro. Quiero decir, de modo tal que realmente ahora viene una tarea realmente de prueba del liderazgo del presidente Mauricio Interiano, para poder realmente evitar desmoronamientos, conflictividad y sobre todo erosión del liderazgo, y tiene la tarea inmediata de la reunificación del partido. Ok, señores, lamentablemente llegamos al final de la entrevista 8 en punto, no tengo más tiempo. Muchas gracias. Ulises de Guzmán, gracias a usted por atender nuestro llamado, licenciado Valdivieso. También gracias a usted por atender nuestro llamado. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto, aquí lo tenemos. Y me desplazo para presentarles el consolidado de la participación ciudadana luego de la pregunta que articulamos al inicio de esta entrevista. Con los últimos temas de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios, ¿cree usted que hay institucionalidad en nuestro país? Un 13% de que sí hay institucionalidad y un 87% que no. De 302 votos. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta el día de mañana invitarlos, Omar Pastor y el doctor Héctor Hernández Turcio, acá en exclusiva en la entrevista 8 en punto. Nos estarán acompañando abordando estos mismos temas que los caballeros ya nos dieron un pincelazo esta noche de cómo hoy por hoy se están tratando en nuestro país. Soy Sergio Méndez, será hasta mañana, que descanse. Si le gustó la entrevista, coméntela y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.